historia clínica neurológica, lo primero que nosotros vamos a hacer siempre, y es lo que nos va a salvar a nosotros de forma legal, ¿cierto? Porque siempre pueden haber cosas que pueden cambiar a la hora de que venga, quítelo así, un caso que tenga que ver con un problema legal, que una demanda, una denuncia, además. Esto es lo que a nosotros nos va a salvar la vida. ¿Cuándo? La fecha. Siempre nunca olvidar la fecha cuando uno inicia a escribir una historia clínica, la identificación del paciente, y ya dentro de todos esos datos de identificación, eso es más que todo para buscar las cosas dentro del sistema. Pero ya esto que inicia, son cosas importantes que nos comienza a decir cosas del paciente, como por ejemplo el nombre, ¿cierto? Sexo, biológicamente, ¿cierto? Biológicamente, porque es que ahora en día hay mucha controversia con esta parte del Te sexo. interrumpo. Hay algunos formatos de algunas instituciones que ya incluyen el género. Exacto. Y todas las opciones las dan. Porque el paciente tiene el derecho a su propia identidad. Pero en eso que dice Álvaro es importante porque biológicamente o es masculino o es femenino. Ya cada quien como se identifique, pues también tiene la libertad de decírselo al médico, y si está dentro del formato, si no el médico ahí en el cuento que va echando, pues lo escribe. ¿Listo? Bueno. Edad del paciente, fecha de nacimiento. Esto es importante en la parte del acompañante, y es que tenemos que ver qué persona es la que está acompañando al paciente y cuál es esa calidad de información que nos ayuda a dar acerca del paciente, sin caso tal vez que el paciente no pueda hablar, no se pueda comunicar de una manera normal. Ocupación, ¿para qué crees que sirve saber esta información? ¿Para qué? La incapacidad. Para el entorno en que se desenvuelve la persona. Exacto. Por ejemplo, una profesión que sea de riesgo. Electricista. Entonces, o personas que estén expuestas a sustancias químicas, sustancias dañinas, unos trabajos que hagan que se deteriore la calidad de vida del paciente por la repetición pues, de ir a su trabajo. Eso también es importante. La dirección, ¿por qué es importante? También es importante porque a veces uno nos pone a hacer cosas, como por ejemplo ir a voltear con medicamentos, con cosas, pero el paciente vive a 2 días, por ejemplo, vive en una zona rural. Entonces también es complicado. ¿Por qué es importante la escolaridad? La capacidad de entendimiento de lo que vas a preguntar o de lo que te va a decir. Entonces tú no le puedes llegar a hablar a un paciente que tenga 0 escolaridad, pues con una terminología médica muy avanzada, porque lo vas a dejar en las mismas. No te va a entender absolutamente nada. Entonces es importante conocer estas cosas que, aunque parezcan a la luz muy simples, desde entrada nos está diciendo ya cosas del paciente. ¿Listo? Bueno, vamos paso ya a entrar con lo que es el motivo de consulta. ¿Alguien ha visto qué es un motivo de consulta? ¿O qué creen que es? El motivo de consulta es el por qué viene el paciente. ¿Qué me hizo venir o qué hizo ir al paciente al hospital o a la consulta? Entonces, en la historia clínica que ustedes escriban, lo van a escribir siempre entre comillas y literalmente como lo dice el paciente. ¿Cómo es? Me golpeé la cabeza y quedé borracho. Tal cual, como lo dice el paciente. Ah, me salió algo. O sea, es que me salió algo. Tal cual. Pasa. No, yo me río en el hospital. Eso es horrible. Después ustedes lo van a ver ya pronto. Es muy chistoso, pero también es importante. Y ese también se debe instalar tal cual y entre comillas, porque no está saliendo de tus palabras, sino de las palabras del paciente. Profe, ¿lo puedes subir por favor? Entonces, vamos con lo que es, aquí no hay tablero. Por ahí atrás no había traído uno, pero No, ya lo quitaron. porque no permite tener tablero aquí. Si quieren bajar, ¿no? Bueno, Pero bueno. hagámoslo bien.
que siente en el momento, ¿no? Usted no participa. ¿Qué? No. Enfermedades de base. No. Enfermedad de base. Si presenta alguna enfermedad en un momento, alguna infección Tipo respiratoria. diabetes. Bueno, vamos a hablar entonces de la parte médica, o en la descripción. Cuando nosotros hablamos de una enfermedad actual, ustedes ven que tenemos todas estas líneas hermosas aquí por llenar. ¿Y qué es, cómo lo lleno yo? Esa es la entrada de lo que es la historia clínica. ¿Y cómo lo voy a desarrollar? Y siempre va ligado a lo que es el motivo de consulta. Entonces, siempre hay una mnemoteca, no sé si la han escuchado, que se llama Alicia. ¿Alguno lo ha escuchado? Del dolor. Escríbanla. No me acuerdo, pero era localización. Exacto. Entonces escriban esa palabra como si fuera una crucita. Mira hacia abajo. Alicia. Escríbele, Pues, ¿sabes qué podemos hacer? Usar el vidrio. No se puede. ¿No? No, lo molestan. Me molestan. Llegan aquí por las cámaras. Si lo prestan, sí, sí. Pues, solo de se van para acá. Si está ocupado, lo prestan. No, espérate, yo para esto. Consulta. No podemos tener un motivo de consulta, me duele la cabeza, y hacer una enfermedad actual, un desarrollo de la historia clínica, por ejemplo, por un dolor secundario como un dolor de estómago. Sabiendo que arriba decía el motivo de consulta, dolor de cabeza. Se vale. Entonces, ¿ya lo escribieron, Alicia? Bueno, entonces la primera palabra va a ser antigüedad. Eso es una mnemotecnia que nos va a permitir a nosotros comenzar a desarrollar esa historia clínica. ¿Listo? ¿Qué cree que significa la palabra antigüedad? ¿Desde cuándo lo tiene? Exacto, la semiología es siempre es 90% preguntar, aprender a preguntar. Porque preguntando pues se llega a no hay nada. Entonces, antigüedad. ¿Hace cuánto apareció el dolor? Es una de las primeras preguntas que nosotros hacemos a la hora de desarrollar una historia clínica. ¿Hace cuánto apareció el dolor? ¿Hace 2 horas? ¿Hace 3 horas? ¿Hace 2 días? ¿Hace una semana? ¿Hace un mes? Hay pacientes que dicen que le duele ahí en hace 10 años me duele. Y este también. Antigüedad. La segunda letra, localización del dolor. ¿En qué parte se va a localizar ese dolor? ¿Qué parte está ahí? Llevo el tablero. Bueno, la localización es qué lugar ¿qué significa? ¿Hace cuánto duele? ¿Para qué nos sirve eso? ¿Ustedes han llegado a escuchar algo como agudo o crónico? Sí. Pues, normalmente un inicio agudo pasa a las 12 horas de aparición del dolor. 12 horas, máximo 24 horas. Uno dice, bueno, fue un inicio agudo. Ya algo más crónico ya tiene una prolongación de tiempo que ya mucho más larga. La L, ¿para qué nos sirve? El lugar. ¿Ustedes ya terminaron anatomía o están viendo anatomía 2? Ustedes están viendo anatomía 2. Listo. Entonces, normalmente cuando uno habla en la enfermedad actual, tiene que hablar muy anatómicamente de todo lo que describe. Y esa localización nos permite identificar en qué lugar está apareciendo ese dolor. Entonces, si yo tengo un dolor en el dedo gordo del pie, usted no va a poner en las historias que aparece el paciente con el dedo gordo. En el alus, ¿cierto? ¿De dónde? Del miembro Inferior. Inferior. izquierdo, derecho. ¿Listo? Siempre hablar muy anatómicamente a la hora de identificar en qué lugar es que está apareciendo esa localización. Entonces ya sabemos hace cuánto le duele y en dónde le duele. ¿Qué es la I? Irrigación. No. No era de las fibras. Exacto. Se llama irradiación. La irradiación es de qué lugar a qué lugar se va a Irradiación es producir. si El dolor te se tiene queda dolor, ¿qué le ha exactamente pasado? aquí en ¿Dónde la le ha pasado? división, si se vaya a otras partes.
Como por ejemplo, digamos, hagámoslo como un dolor de estómago. Por ejemplo, ustedes saben pues que el estómago está dividido en 9 partes y el apéndice está aquí en la fosa ilíaca derecha. Puede aparecer un dolor acá en la fosa ilíaca, ¿cierto? ¿Para dónde se puede ir? Normalmente se va a miembro inferior o se puede irradiar, con palabra irradiación, irse a cualquiera de los otros cuadrantes del estómago. ¿Para qué nos sirve eso? Saber qué tipo, o sea, cuál es la parte que se está afectando, no sé. Exacto. Entonces Dice vesícula. hay un foco específico. Ahí está la localización del dolor y ese dolor puede ser tan fuerte que nos haga que se vaya hacia otros cuadrantes, otros lugares específicos. Y no hablando de abdomen, no, solamente abdomen. ¿Cuál sería esta C? ¿Qué creen? Hablé duro, sí, por ahí lo dijeron. Espérate. Caracterización o carácter del dolor. Hay muchos tipos de dolor. ¿Qué tipos de dolor conocen? Punzante. Es el mismo punzante. Opresivo. Desgarrante. Lancinante. Esos también los tienen que estudiar poco a poco, eso lo ve mucho en semiología. El tipo de dolor también nos permite identificar qué puede ser lo que el paciente le está dando, porque hay enfermedades que tienen un tipo de dolor específico, que uno ya sabe cómo es el dolor de esa enfermedad. ¿Para qué sería hasta ahí? Intensidad. Intensidad. ¿Ustedes han escuchado? La escala de valoración análoga del dolor. Ya se le Y ponen eso las se caritas. De los... mide en 10 sobre 10, siendo un máximo. ¿Cómo lo vamos a preguntar al paciente? En escala de 1 al 10, ¿cuál Eva. te duele? ¿Cómo se llama? Si el paciente no le entiende, ¿qué cosas? Escala de valoración Siendo Análoga. análoga. Exacto. muy alto. A la hora de uno hacer este tipo de preguntas tiene que ser muy específico con el paciente, muy pero muy específico, y hablarle como si fuera con plastilina. Porque hay pacientes que le dicen, ¿entendió? Sí. Y entra el otro doctor, a mí el doctor no me dijo nada. Yo no le entendí. Pues ¿quién queda uno? Escala de valoración análoga del dolor. Ahí la tienen, Ana. Esa es. Esta es otra manera. Por ejemplo, de 1 al 10, ¿cuánto le duele? El paciente. Entonces usted le saca la tablita. ¿Cuánto cree usted que está? Si usted fuera este muñequito, ¿en cuánto estaría usted? ¿Cuánto le estuviera doliendo? Entre más blanquito esté, más feliz está. Así, tal cual. Como explicarle como si fuera un niño, porque a los pacientes les gusta que uno les explique eso. Cuando el paciente está con dolor, pues obviamente no va a estar con el mejor de los genios ni nada. Entonces esas cosas uno lo aprende a manejar poco a poco. Pero esta escala es muy importante. Normalmente todos le van a decir que está en 100 sobre 10. O sea, todos se están muriendo. Y uno los puede ver que se puede parar, se puede sentar y perder el reloj, pero para ellos es 100 sobre 10. ¿Listo? Ustedes vieron que yo le dije Alicia, pero acá puse 2A. Entonces aquí vamos a hablar. La primera va a ser de atenuantes y la segunda va a ser de los agravantes. ¿Qué es un atenuante? ¿Qué creen que es un atenuante? Cuando uno dice el dolor es tenue, ¿qué es eso? Entonces, los atenuantes van a ser esos movimientos o cosas que ha hecho el paciente para que el dolor sea más suave. Listo. Dolor en fosa ilíaca derecha, uno siempre va a pensar en qué. Eso está cantado. Apéndice. Pero resulta que si el paciente sube la pierna y se acuesta de lado, se le quita el dolor. Eso es un atenuante. Entonces, el paciente refiere que al acostarse en el cúbito lateral derecho, el dolor disminuye. Bien, eso es un atenuante. Ahora, los agravantes es todo lo contrario.
lo que el paciente hace para que el dolor ¿qué? Aumento. Aumente. Que normalmente estos son los que impiden que sigan con sus actividades diarias, normales. Como por ejemplo, ¿qué puede o cómo se disminuye esa calidad de vida o esa actividad normal de un paciente con apendicitis? ¿Qué no pueden hacer? Saltar, Es una agravante. Otra. agacharse. Otra. Compartir intensamente. Normal, así hasta comer. Si como, me agravo. Si como, me pongo que no puedo ni respirar. Esos son los agravantes. Entonces, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Con estas 7 preguntas, haciéndolas bien hechas, tenemos entre el 75 y el 90% del diagnóstico, sin necesidad de mandar un solo examen para clínico. ¿Aprendiendo a qué? A preguntar. Poco a poco. Cuando nosotros nos llevan, cuando ustedes entran a quinto semestre, que entran a semiología, uno siempre quiere ir ya al hospital. Tendría que ir al hospital. Se sientan al lado del paciente y no lo ven. Que no saben preguntar, entonces hay que aprender a preguntar. Cuando uno aprende esto, esas se le tienen que aprender de memoria, todas. Porque así es que van a aprender a desarrollar una buena enfermedad actual. Y una buena enfermedad actual me da del 75 al 90% del diagnóstico del paciente. Entonces, el motivo era cefalea. Bueno, entonces, de acuerdo con las características que desarrollé en esta enfermedad actual, entonces voy a saber qué tipo de cefalea es. Es una cefalea de tensión, una cefalea migrañosa, una cefalea por aura. Eso sí, pues tienen que estudiar la fisiopatología y demás de cada una de las enfermedades y conocerla muy bien para poder identificar cuál de todas es. Doctor, hay que enfatizar en el orden cronológico. Dime. Hay que enfatizar en el orden cronológico. Dígalo. No sé qué son las cosas. Ahorita lo veréis con el orden cronológico. De la enfermedad actual. Por eso. Lo que pasa es que muchos pacientes van a llegar, usted la primera pregunta que tiene que hacer es ¿hace cuánto está así? Como se les coloca en la enfermedad actual, un paciente de sexo tantos años, ingresa a servicio de urgencias con un cuadro clínico de tantos días de evolución consistente en, y arroja todo lo que encontraron en estas crónicas. Sí, es como digamos. Sí. Normalmente yo no lo explico porque cada médico tiene su forma de escribir. De narrar. Exacto, de narrar. Para ti, tú puedes leer una historia y te puede parecer que está bien o te puede parecer que está mal. No importa la manera como lo escriba, sino el orden de preguntas, ¿cierto? O la calidad de preguntas que le hagas al paciente que me permita acercarme a ese diagnóstico. Hay pacientes hay médicos que escriben paciente que ingresa en servicios de urgencias con un cuadro, o sea, y todo muy bien especificado, como hay doctores que dicen paciente que ingresa por esto, y ya, sin necesidad de tanta vaina, pero están llegando a lo mismo. Y depende de esa misma calidad de información que esté uno brindando o portándolo allí en la enfermedad actual, la que me va a permitir identificar cuál es el diagnóstico del paciente. Gracias, doctor. Antecedentes personales. ¿Qué creen que son antecedentes personales? Esto no son los antecedentes de la policía. Antecedentes porque usted cobró un vidrio ni porque un médico dijo tenía enfermedades, alergias, ¿qué es algo patológico? ¿El estudio de los patos? Enfermedades que haya tenido el paciente. Ejemplo. Asma, diabetes, hipertensión, hiperlipidemia. Bueno, hay muchísimas, ¿cierto? Hay muchísimas y son importantes porque a la hora de nosotros ya entrar a hacer un diagnóstico, tenemos que observar qué patología de base está teniendo el paciente para que no me vaya a interferir con qué, con el tratamiento. Quirúrgicos. Cirugía. Cirugías anteriores.
medicamentos, porque es importante. Si tiene alergias al medicamento específico. Bueno, que eso también va acá más que todo en alérgicos, que van, creo que está más abajo. Pero más que todo estos medicamentos es para evitar hacer interacciones medicamentosas. ¿Qué es una interacción medicamentosa? Ya lo iba a decir. Exacto. Entonces, por ejemplo, el paciente está tomando cierto medicamento para, no sé, digamos un antidepresivo, bueno, un anticoagulante. Ajá. Y al paciente llegó con dengue. ¿Se le puede seguir dando? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque normalmente los pacientes con dengue hay baja de plaquetas, lo que puede ocasionar hemorragias, y si lo estamos anticoagulando, pues va a haber más riesgo de una hemorragia y Aunque tienen que entender una cosa, que anticoagulante es una cosa y anticoagulante es otra. Ah, ok. ¿Qué personas anticoagulantes y cuáles son? Coagulante y antiagregante. Pero sí, es más o menos por ese estilo. Entonces, saber o que yo tenga un medicamento Ya me cansé. para cierto trastorno de la conducta, un psicofármaco, y yo le formule otro que me haga que ese efecto o se potencie y el paciente se me vuelva loco, se me raye, ¿cierto? O que definitivamente le baje totalmente el efecto al otro medicamento y el paciente me entre en una depresión profunda. ¿Listo? Eso es importante conocerlo, por qué esos medicamentos y cuáles son los medicamentos, así cuántos los está tomando, a qué hora los toma, en qué cantidad, cuál es el gramaje, todo lo demás específico que sea con los medicamentos. Eso les va a permitir a ustedes evitar ese tipo de errores como que la pobreza. ¿Traumas de la infancia? ¿O qué es eso? Caídas, golpes. Traumáticos. fracturas. Exacto, los traumáticos son todos aquellos accidentes, no sé, apuñaladas, accidente de la moto, todo lo que tenga que ver con heridas, esos son los famosos traumas. Es importante también ponerlos allí. Hábitos, ¿por qué es importante los hábitos? Sí, bebé fue. Si la persona fuma, si la persona toma, si la persona no hace ejercicio, todos los hábitos posibles del paciente. ¿Listo? A mí también me gusta poner los buenos, porque si uno pone los malos, pues también hay que poner los buenos. La persona hace ejercicio, hace cosas, buenos hábitos que me permiten pues, que el paciente tenga una mejor calidad de vida después. Transfusionales. Si ha tenido transfusiones sanguíneas, porque es importante. Pues yo hubiera rechazado, hubiera muerto de rato. Los transfusionales normalmente uno los tiene en cuenta a la hora de identificar enfermedades que son transmitidas por. Entonces, listo, el paciente tiene una infección. Puede ser por transfusión. Pudo haber sido contagiado por transfusión, por ejemplo, una hepatitis B, por contacto sanguíneo. Esa es una, aunque hay muchas maneras de no llegar a Una contagiar. pregunta, ¿hasta cuánto tiempo, digamos, es válido esa transfusión? Porque digamos que no, fue hace 3 años. Ah, no, ya hay que mirar. Eso es importante para saber si usted ha sido transfundido alguna vez y por qué fue la razón que lo transfundieron, ¿cierto? Porque puede ser, digamos, que el paciente hizo una hemólisis por algún tipo de enfermedad, las plaquetas, los hematocritos se bajaron completamente, entonces hubo que transfundir al paciente porque los niveles de hemoglobina estaban muy bajos. Normalmente un paciente se transfunde con unos niveles de hemoglobina abajo de 6. A veces el nivel normal, ustedes lo están viendo en fisiología o lo van a ver en fisiología en las primeras clases, que es de 12 a 16. Ah, bueno, las mujeres, un rango, hombres, otro rango, normalmente es de 12 a 16. ¿Listo? Para que ya un paciente necesite una transfusión sanguínea, tiene que tener esa hemoglobina abajo de 6.
y eso normalmente es por trauma, un choque hipovolémico, que el paciente haya perdido mucha sangre, o la enfermedad que me haga el paciente, la hemoglobina se me baja por hemólisis. ¿Listo? Eso es importante también. Antecedentes familiares. ¿Qué creen que puede entrar aquí en parte de antecedente familiar? Exacto, su mamá o su papá. ¿No han visto el meme que está el señor debajo de un carro y está el estudiante de medicina preguntando y su mamá tiene diabetes? O sea, tiene servicios públicos. Bueno, muchas cosas que uno tiene que entrar a mirar allí. Eso es importante porque normalmente cuando el paciente, nosotros tenemos algo que se llama genética. Tenemos la genética y la ¿saben la diferencia? ¿Saben qué es la genética? ¿Qué creen que es la genética? La genética es esa información que nos brinda a nosotros. Sí o sí viene con su información genética que es heredada. La epigenética ya viene con los 50-50. ¿Y qué va a ser ese 50-50? El 50% va a ser la base genética, la información que ya viene directamente de sus padres, y la otra parte van a ser las 3 esferas sociales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles creen que son? La esfera biológica, la psicológica y la social. Factores biopsicosociales que me van a impactar directamente ¿en qué? En ese 50% que es la base genética de nosotros. Un ejemplo. Mi mamá tiene hipertensión arterial diagnosticada a los 45 años, por ejemplo. ¿A mí me va a dar a los 45 años? Pero es más Pero propenso. si mi mamá... Pero es más propenso a. Entonces la probabilidad aumenta. ¿Qué hace que esa probabilidad de que a mí me dé hipertensión arterial suba o baje? Los factores biopsicosociales. ¿De qué condiciones vivo yo? ¿Qué condiciones de vida tengo yo? ¿Cuál es la calidad de vida? ¿Cómo me alimento? ¿Qué ejercicio hago? Todas esas cosas me ayudan ¿a qué? A que ese riesgo cardiovascular me disminuya. Pero si yo no tengo en cuenta eso, yo no hago deporte, yo fumo, yo tomo, me trasnocho, no me alimento bien, pues esa probabilidad, si mi mamá a los 45 la tuvo, ya ese 50% va a ser un 70%. Y normalmente los hipertensos que llevan un estilo de vida así, aparece casi que a los 10 años antes que al padre. Es un paciente de 30 años ya con hipertensión. Ahora sí ya hay. Ese día vimos una compañera de nosotros, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, tú no estuviste en la clase de salud familiar. Una paciente, una compañera de nosotros ya tiene 20, 22 años y ya es hipertensa. Pero hay que tener en cuenta otras cosas, y es que existe la hipertensión primaria y la hipertensión secundaria, ¿cierto? Primaria puede ser, ya dice que la mamá fue diagnosticada muy joven y se le tenía Yo no creo que ella tenga una hipertensión directa, yo digo que es más bien una secundaria, hacen falta estudios, pero a lo que yo voy es que estos factores biopsicosociales tienen que estar muy pendientes, muy presentes a la hora de identificar la historia del paciente. Hábitos, ya lo vimos, transfusiones, antecedentes familiares. Historia psiquiátrica. La historia psiquiátrica es otra vaina grande. Pero normalmente uno se va como, si el paciente tiene historia de pasada, papá, mamá, que hayan sufrido enfermedades o trastornos a nivel psiquiátrico, que en muchas ocasiones son muy hereditarios, ¿cierto? Entonces es
importante. Creo que dentro de 8 días o dentro de 15, si tengo tiempo, hacemos historia clínica psiquiátrica, pero completa, porque es aparte. La diferencia entre las historias clínicas psiquiátricas, las semiológicas y la psiquiátrica arranca desde antes de usted nacer. Ya no el paciente por qué ingresó, sino desde antes de nacer. Usted fue deseado, no fue deseado, sus papás se querían, cómo fue con sus padres, con sus hermanos, y todo eso me ayuda a darle un enfoque integral al paciente que ha desarrollado una enfermedad o un trastorno a nivel psiquiátrico. Entonces eso no voy a ahondar mucho más aquí, porque esa tiene su propio cuento y también hay que mostrar. Y es muchísimo más larga. Exacto. Diagnóstico. ¿Cómo lo confirmo? Yo sé que voy a la fija y eso es eso. ¿Cómo lo confirmo? Un paraclínico. Siempre hay un examen de oro, ¿cierto? Que es el que me permite a mí identificar sí, para estar seguro de que eso. Vamos entonces ahora. Miren que aquí ya tengo el diagnóstico y no he tocado al paciente. ¿Ya lo toqué? No. Te pregunté, ni lo he mirado, porque aquí apenas sí lo voy a mirar. No he tocado al paciente y ya tengo el diagnóstico. Entonces, por ahora les digo que tienen que ser muy buenos aprendiendo a preguntar. Si uno aprende a preguntar, le pega rápido el diagnóstico. ¿Alguna pregunta hasta aquí ahora? Digamos que tengo que hacer todo eso. Sistemas. ¿Cuál es la revisión por sistemas? Se va a lo cabo. ¿Dime? Todo el examen se colocó. Exacto. Tiene su orden. Tengo una pregunta ahí. Cuando dices diagnóstico médico, ¿ustedes ya utilizan el CIE-10? O sea, ¿en norma o se coloca el diagnóstico de lo que revisaste arriba? Depende. Y ahí es cuando usted se gradúa de psicología. DSM-5 y el CIE-11. Ya no es el CIE-10. ¿Qué es importante aquí? Son los manuales diagnósticos que nosotros, de acuerdo a unos síntomas específicos, ¿cierto?, nos va a identificar cuál es el diagnóstico del paciente. DSM-5, ¿para qué? Trastornos mentales, trastornos psiquiátricos. Y el CIE-11, ya son los semiológicos o clínicos. Aquí. Entonces ellos nos dan a nosotros usos, son muchas, ¿cierto? Creo que hay un capítulo completo de tablas y de diagnósticos diferenciales, diciendo esto sí, este síntoma es positivo, este es positivo, este es positivo. Entonces al final te quedan 3, 4, 5 diagnósticos igualitos que se diferencian por un solo síntoma. Pues ahí es cuando nos tenemos que volver muy buenos identificando la fisiopatología del paciente. Que eso lo ven más adelante, no se asusten todos. Lo que decía la compañera, sí es verdad, nosotros podemos hacer el examen de dos maneras, de cefalocaudal o entonces ustedes lo pueden hacer de pies a cabeza o de cabeza a los pies, pero no se puede ir saltando de un lado a otro. ¿Qué miraría yo, por ejemplo, en la cabeza? Síntomas generales. Bueno, vamos en cabeza. ¿Qué mirarían ustedes? Como tenga salta cortada. mano. Si es grande, pequeño. ¿Qué es normal para ustedes? Pues si en caso de un bebé, en un neonato, si tiene Algún tipo de abultaciones. Sí, macrocefalias, hidrocefalias y demás cefalias, hay muchas. o sea, hay alguna lesión. Exacto, entonces los parámetros normales de la cabeza, ¿cierto? ¿Qué más verían ustedes en la cabeza? Sí, tiene alopecia. Cicatrices. Cabello. ¿Qué más? Forma. ¿Cierto? Forma de la cabeza. Si está muy cabezón, sería una macrocefalía.
está muy cabecito, que hay una ¿Tiene microcefalia. alguna Si le Cicatriz. falta algún pedazo de la cabeza, alguna que me indique una cirugía? Una cicatriz. cicatrices, todo eso lo vemos y no hemos tocado al paciente. Revisión, es lo que tú ves y lo describes. Entonces, paciente no homosexual, trata de cabello bien implantado. Listo. Ojos. ¿Qué puedo ver en los ojos del paciente? Si tiene ictericia. Si está enamorado, Si tiene, Si las pupilas están dilatadas. si tiene ictericia. pero solamente eso. O sea, Si solamente reacciona a Si está la rojo, luz, si amarillo. se puede hormonar. Eso. Sensibilidad de luz, profundidad. Mire que tienen que aprender, mire que tienen que aprender a identificar cuál es la revisión y cuál es el examen físico. Aquí no he pasado ni siquiera examen físico, es lo que yo veo del paciente. Sin tocar al paciente, ok. sin tocar al paciente, ¿tú qué ves Si un ojo acá? está más grande que el otro. Sí. Es normal, es lo que tú ves en el paciente. Entonces hay pacientes que pueden estar así. Desviación. Ah, si tiene. ¿Cómo se llama? Desviación. Se llama. Disco. Estrabismo. Es que Marisol. Uno acá y otro en el sol. No sean así, muchachos. Pues el estrabismo también es importante y no hemos tocado al paciente, repito. Si usa gafas. Sí, si usa lentes, ¿qué más? Es normalmente convencional que las personas con problemas de diabetes tienen los ojos rotados. Si están muy abiertos, muy grandotes, ajá. ¿Qué más? Por el contrario, O Color. si tiene medio ojo cerrado, o si lo tiene cerrado completamente. Todo eso lo ve uno. No creo. No, tiene que usar el fondo de ojo y demás. Mira que todos ustedes se fijan, especialmente es aquí. Y eso, Ictericia. ictericia. ¿Cómo se llaman esas? Esas escleras. Escleras. Todas esas cosas. Y miren que son detalles muy pequeñitos y muy específicos que nos permiten ir identificando al paciente inmediatamente. Yo le veo al paciente los ojos muy amarillos, inmediatamente yo sospecho de un problema de patología, que es acumulación de bilirrubina. Ujú. Listo, hay un problema acá en la parte biliar, o que el Cuando paciente tienen fuma. cáncer, Normalmente los pacientes que fuman muy tienen fumadores bilirrubina. suelen tener los ojos también muy amarillos. Muchas cosas, signos y síntomas clínicos que me permiten identificar el paciente. Ah, bueno, yo no les dije. Signo, síntoma. ¿Qué es un signo? Algo que te indica. No es lo que podemos. Es lo que el paciente dice, creo, y síntomas es lo que nosotros Es al revés. Es al revés. Es al revés. Por Es- el síntoma de sentir. Sí. Doctor, yo Ajá. siento. Signo es lo que uno ve, síntomas duele lo la que el cabeza. paciente También dice. puede haber un dolor de cabeza del paciente. Entonces, ¿qué es? Dolor de cabeza. Un síntoma. Síntoma. Y el signo Si tú no me dices que te duele la cabeza, pues no vas a sentir tu dolor. Entonces va a ser un síntoma, un signo. la temperatura corporal, la oxigenación. Temperatura también es, Pero la temperatura la puedo medir. pero es lo que yo veo, Ah, no, pero no solamente a la vista. ¿Qué es un signo? Un ejemplo de signo. Un hematoma. Y uno dice, es probable que sufra de esto. Exacto. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Los pacientes que tienen problemas a nivel cardíaco, con una tensión arterial muy elevada, hay un signo que no recuerdo cómo se llama.
que es cuando el paciente está quieto y hace así, con el latido del corazón. Eso indica que en la fase de eyección de sangre del corazón está bombeando ese corazón a toda, bombea con tanta fuerza que hace que la cabeza del código se mueva. Eso es un signo. Otro signo, por ejemplo, signo de la fobia. ¿Qué es el signo de la fobia? Los pacientes con problemas cardíacos suelen hacer algo de retención de líquidos y hacen que las piernas se comiencen a inflamar. ¿Y cómo yo identifico que el paciente tiene o está reteniendo líquidos? Con la fobia. ¿Y qué es la fobia? Tocar. Esta es la piernita del paciente y luego lo que va a hacer es esto. Y cuando yo lo quite, El llenado va a quedar capilar. un huequito allí. Sí, tiene Queda un un llenado huequito, capilar. como un hundidito. Eso es un signo. Entonces, son cosas que ustedes tienen que también ir aprendiendo a identificar. Signos y síntomas. Hay otras cosas que también pueden ser signo y síntoma al mismo tiempo. Ahí sí queda detalle. Entonces, bueno, eso ya lo podemos pasar porque, o sea, así como les expliqué ojos, que me centré en ojos, se hace exactamente igual con ojos, oídos, nariz, boca, garganta, cuello. ¿Cierto? En el cuello normalmente se analiza qué tamaño está el latido, debe ser una forma específica de cómo revisarla y demás. No, es lo que estoy viendo. Se llama revisión. Puede ser porque no puede indicar que haya algún tipo de tumoración o demás. Una pregunta, yo como hago cardiovasculares fuera. ¿Qué dijo? No, Cardiovascular así de... esa parte de cardiovascular como tal, uno mira como más que toda la parte del tórax, ¿cierto? Que se extienda bien. ¿Cómo está ese tórax? ¿Y de qué manera lo veo? Si el paciente tiene el pecho fundido, si está en pecho de paloma, si está en barril, ¿cierto? Que normalmente se ponen así como todos anchos aquí y aquí, parecen un barril, ¿cierto? Entonces esas cosas yo las voy mirando y ya eso me empieza como a indicar cuáles son esos problemas respiratorios o cardiovasculares que tiene el paciente. ¿Listo? Profe, pasemos a examen físico, por favor. Cuando te canses, lo devuelves. ¿Cómo? ¿Qué hago? Cuando te canses, lo devuelves. Pero me ha peinado un compañero por eso. Todos son 120-80 siempre. Y mire que ponen 120-80 y hoy en día el 120-80 es un riesgo cardiovascular. 120-80 es el límite. Estar en 121-81 ya es hipertensión o prehipertensión. 120-80 en este momento ya las nuevas guías están diciendo que es un riesgo de sufrir hipertensión. Entonces no se confíen de que el del que llegó y puso presión arterial 120-80. Frecuencia cardíaca 12. Nadie tiene frecuencia 12. cardíaca 12. ¿Quién tiene? Frecuencia respiratoria. Frecuencia respiratoria. Frecuencia cardíaca 95. La Ya. temperatura todos tienen 36.5. Nunca pasan de ahí. Tómense el tiempo. Vayan a donde su paciente, tomen los signos vitales todos ustedes. De pronto ya talla y peso. No, porque pues uno no va a parar al paciente que ya está hospitalizado para pesarlo y para medirlo. Pero al menos los principales, los que son presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura, esos cuatro son esenciales y primordiales tenerlos muy específicamente escritos. ¿Listo? ¿Para qué nos permiten o para qué son estos signos vitales? Mire, aquí ya inicié el examen físico, ahora sí toqué al paciente. ¿Para qué nos sirven esos signos? ¿Qué más? ¿Qué nos dicen los signos? Está vivo Sí, Pues sí, entonces si esos signos vitales pues está muerto. claro. ¿Qué más? Pero pues uno no va a hablar con el paciente todo eso y Los signos vitales, ¿para qué llegar nos al sirven? examen físico y está muerto. Saber si hay fiebre, si hay una infección, si tenemos una taquicardia, una, no sé, Si falla hay hipertensión. respiratoria. Si la enfermedad Exacto. pasa, Entonces ya son cosas que tiene me permiten alteraciones ya en- mirar ¿no? cositas del Sí, paciente, obvio. si puede Sí. llegar a o está Sí, debería. desarrollando algún tipo de patología en específico.
específico. Por ejemplo, si me llega con un síndrome de dificultad respiratoria, Sí, una frecuencia yo tengo que mirar y eso normalmente el paciente va a estar taquipnéico o polipnéico bradiapnéico. o taquipolipnéico. ¿Y qué es la taquipnea, la polipnea? Bueno, son términos médicos que ustedes tienen que ir estudiando más allá. Frecuencia Normalmente respiratoria. las taqui es Alto. arriba del máximo, ¿cierto? Bradi. Y el poli es, no, poli No. es lo mismo pero más profundo. Entonces un paciente polipnéico está haciendo esto. Muy profundo. Tiene taquipnea Y si es profunda. taquipolipnéico, pues muy profundo y muy rápido, ¿cierto? Que me puede indicar muchas cosas. Si el paciente, por ejemplo, viene por un traumatismo, entonces yo digo, listo, los pulmones pueden estar comprometidos. Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, riesgos cardiovasculares, consumo de sustancias, intoxicaciones, estados neurológicos alterados, de conciencia. Hay muchos que me hacen modificar estos signos vitales. Por eso es importante que ustedes se tomen el tiempo de tomar todos y cada uno de los signos vitales de los pacientes. Apariencia general. Perdóname, Álvaro. ¿Ya todos saben tomar signos vitales? La próxima semana. Se lo ven en fisiología, ¿cierto? Sí, pero solamente una parte del salón, la otra parte entre 15. Ah, sí. ¿Por qué nos dividen? Están en eso. Ah, no. No, una. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros podemos hacer En talleres, 15 días ya todos se supone que deben eso. saber. Pero todos tienen tensiómetro al menos en casa. Sí. Para que lo traigan. No le tomen la atención, no, la tensión arterial a sus abuelas con los tensiómetros que se cogen aquí solitos y las toman uno siempre. Malísimo. Bien. Sí, se puede hacer, claro. ¿Tienes algún equipo que puedas apoyar? Pues obviamente tratamos. ¿Pausa esto? Sí. Porque Él está bien, ella le está. Es una mezcla de todo. Es como describir el paciente, cómo llega o cómo se presenta a la consulta. ¿Listo? Paciente que se ve o ingresa en buenas condiciones, entra por sus propios medios o entra acompañado o entra en silla de ruedas o entra en muletas. Tú lo tienes que describir. ¿Listo? Cambio linfático, porque es importante. Porque se inflaman los ganglios linfáticos, normalmente por infecciones. Entonces, usted ve que el paciente está presentando un ganglio muy inflamado en cualquier parte de cualquiera donde están los ganglios, usted váyase por alguna vez. Es un proceso infeccioso. ¿Listo? Piel y paneras, uno tiene que revisar cómo está el estado de la piel, si está pálido, si está amarillo, si tiene petequias, si tiene, bueno, la cantidad de lesiones que pueden llegar a aparecer en lo que es la piel. Cráneo, ahora sí estoy tocando al paciente, ahora sí lo estoy analizando, ahora sí voy y toco, miro si el paciente tiene alguna parte de la cabeza que está blanda, porque bueno, porque está blanda. Ahora es que yo tuve un accidente y me quitaron el hueso, entonces a tocar el cerebro puede pasar, ¿cierto? Los ojos, ya ahora sí entro a realizar el examen físico, ya mirar, hacer un fondo de ojo, un reflejo pupilar, un reflejo glabelar. Hay muchos reflejos, eso también es un taller que vamos a realizar, un taller de reflejos que es importante. Oídos, utilizar el equipo de órganos, aprenderlo a utilizar, mirar cómo se ve un conducto sano, un conducto enfermo, eritematoso, por ejemplo. Nariz, boca, garganta, cuello, todo tiene un proceso específico y una manera específica de describir en qué estado se encuentra. Tórax y pulmones, aprender lo que es la auscultación, los 4 focos, eso también lo van a ver en fisiología. Ahí está enfocada también. ¿Entiendes? Pero las cabezas no me dejan. Normalmente se mueven cada 5 segundos. ¿Qué es?
Del pulmón. Del corazón. ¿Y qué es eso? ¿Qué ausculta uno cuando está auscultando un corazón? ¿Qué es lo que se escucha cuando usted pone un fonendo en el corazón? Un pum. ¿Y qué es ese pum? ¿De dónde viene? La contracción. Pues sí, es un latido. Y con cada latido hay un sonido. Pero ¿qué es lo que suena? ¿Qué es lo que ustedes escuchan? Póngale la cabeza. Válvulas, no sé. Sí, exacto, las válvulas. Nosotros tenemos 4 válvulas. Las válvulas hacen esto. Se abren y permiten que la sangre pase. ¿No es esa? Pero la sangre La de lo la que hace es T. devolverse. Ah, ¿Y qué sucede? auricular. Ellas se cierran. Cuando ellas se cierran con tal fuerza que provocan un sonido. Pum. Ese primer pum. Exacto, es un ciclo cardíaco. Ese primer pum va a corresponder a esta parte de arriba. ¿Y qué van a hacer? Los aurículas. Sí, los ventrículos. ¿Cierto? Nosotros vamos a tener 4 válvulas que van a ser la válvula claro, aórtica, la válvula, pulmonar, la válvula tricúspide, y la válvula. Eso es lo que uno escucha. mitral. Yo decía cuál es. Eso es lo que uno escucha. ¿Qué nos permite esta semiología? Identificar si hay un problema con un cierre de alguna de las válvulas que me provoque que la fisiología normal me esté cambiando. ¿Listo? Eso es importante. Y para eso está esa parte del tórax y pulmones. Aprender la auscultación de corazón, aprender la auscultación de pulmones, que me indican si el paciente está bien o si está sufriendo de algún tipo de colapso o alguna arritmia cardíaca. Pues ya tórax y pulmones, corazón, ¿No se sabe esto? el examen de mama en las mujeres, ¿No se la sabe? aquel Aórtica siempre y mitral. estamos haciendo hacerlo, vamos. Todo ese dejo. Depende de qué, de la seguridad con la que usted le hable al paciente. Normalmente mis compañeras, cuando van, o algunos compañeros van y preguntan, pues entran con ese miedo, como con así. El paciente, si le ve el miedo a usted, el paciente se le sube los hombros. Usted llega con seguridad al paciente, le habla con su seguridad al paciente, vamos a realizar, obviamente siempre con respeto, no estamos que lo voy a regañar, vamos a realizar tal examen para esto, el paciente va a hacer, pero todo depende de esa seguridad que el paciente le dé a usted para hacer eso. Estoy casi seguro que si usted le habla al paciente, vamos a proceder haciendo esto, el paciente va a colaborar en el 90% de los casos. Sí hay gente que definitivamente no se va a dejar y todo. La viene todo, ¿cierto? Pero si el paciente a usted le ve esa seguridad, tranquilamente se va a hacer muy colaborador. El abdomen, esta parte específica que es la semiología de abdomen es un mundo diferente. Es un mundo diferente. Ya pues es prácticamente una clase específica grande para abdomen, ¿por qué creen? Tenemos muchísimos órganos en el abdomen y por eso fue que hicieron el triqui. Repartieron ese abdomen en 9 cuadrantes para identificar, y hay un cuadro por allí, creo que ustedes lo pueden buscar y le van diciendo, bueno, sí, los nombres, pero le van diciendo dependiendo de qué lugar están ubicados todos los órganos y qué puede ser, qué parte de cada órgano y demás. Por eso es tan complicado. Y eso hasta tiene sus pasos semiológicos. Cambian para hacer un buen examen físico. Extremidades, cómo están las extremidades del paciente, si están torcicorticos, si están largos, o sea, todos se tienen que mirar en qué estado se encuentra, si le falta la extremidad.
Y hasta ahí la historia clínica general, niños. Ya está ahí, dice el El objetivo nuestro es que ustedes salgan de aquí valorando neurológicamente a sus pacientes. Un examen clínico con valoración neurológica y que usted tenga la autoridad moral de saber qué es el test de Mini-Mental, que usted sepa que es la escala Glasgow, y aquí como tenemos apoyo de una vez, hasta podemos simular un ejercicio. Porque pues, la escala Glasgow te va a dar niveles de conciencia y tiempo de reacción cuando tu paciente está con compromiso o un trauma craneoencefálico, qué tan severo está. Y pues si desde ahora ustedes chiquitos no lo aprenden, difícil ya como cuando van por encima del cuarto. Entonces la meta ¿cuál es? Pues dependiendo de los tiempos de nuestros apoyos, que con todo gusto están aquí, ustedes van a hacer un ejercicio para la próxima clase que va a ser un tallercito de aproximación donde se enfrentan a todo eso. ¿Por qué? Pues porque ya ustedes han visto algo de anatomía, no estamos diciendo pues la superhistoria, ¿no? Pero al menos la propia, porque ustedes cada uno ha ido al médico.